Entonces, si quiere, pues podemos comenzar, Oscar. Ok. Primeramente nosotros como grupo analizamos todas las virtudes, las que puso en las diapositivas del orden, la sinceridad, la fortaleza y la laboriosidad. Muy bien. Cada uno tiene su impacto y de acuerdo a las edades que se hablaba de cada una, se tenía que aprender de suma importancia. Comenzando por el orden. El orden no simplemente es poner las cosas en su lugar y saber llevar todo bien, sino que también estábamos leyendo el jefe que también significa administrar el tiempo. Habla una parte sobre llegar a tiempo a las citas, porque a veces se toman como las inasistencias o las faltas de tiempo, llegan con demora y dicen que eso es lo cotidiano, una persona se tiene que acostumbrar, pero eso es una parte como de falta de orden en la persona misma y de compromiso mismo, como lo decía en el PDF, porque el orden no solo poner las cosas en su lugar, sino también significa administrar bien el tiempo, saber tomar decisiones, parece que ahí mencionaba en el PDF, por ejemplo, hacer las cosas que yo hago, las estoy haciendo conforme a normas lógicas y que saber que benefician a los demás. Siguiendo con ello, la sinceridad. La sinceridad, como le hemos visto, usted puso el ejemplo del niño cuando él rompe algo o prácticamente ha hecho unas cosas malas, que a veces uno simplemente no es sincero por el temor, pero es importante ser sincero para que todo para afrontar los problemas que pueden ocasionarse. Ahí habla ahí habla en la diapositiva que eso se tiene que enseñar desde pequeño, prácticamente inculcar en el niño, y no solo eso, porque también a la larga puede ser de suma importancia no solo también para el trabajo, o sea, a veces se dan casos de que hay falta de sinceridad, eso trae problemas, a veces en una construcción, como que digamos que habían dado un presupuesto y milagrosamente parte del presupuesto hace falta o materiales desaparecen de repente y nadie sabe nada y al final lo que uno provoca a veces es que esos problemas se vayan alargando y se vayan haciendo aún más grandes, como lo habíamos mencionado. También una de las cosas que nos llamó la atención en el PDF que estábamos discutiéndolo era que ahí hablaba de que nosotros tenemos que ser sinceros y tener un clima abierto de comunicación y confianza en la familia y en toda clase de comunicación, pero siempre debemos pensarlo bien, es decir, hay que pensar bien antes que hablar, porque uno sabe que el peso de las palabras a veces puede ser demasiado grande. Y prácticamente ser sincero también significa reconocer la propia realidad, las cualidades, las limitaciones y posibles prejuicios, como lo decía en el PDF. Y también una de las cosas más importantes que dice de la sinceridad es que nosotros nos reconozcamos ser hijos de Dios. Intentar mejorar de acuerdo con la visión objetiva de lo que es bueno. Ahora lo siguiente que sería la fortaleza. Aquí dice que, bueno, la diapositiva decía que se debe enseñar de 8 a 12 años, pero yo siento que también se puede inculcar de manera que subconsciente al niño aún desde más temprana edad. La fortaleza, como lo mencionaba en la diapositiva, que prácticamente consiste en una mejora personal, resistir influencias nocivas, soportar las molestias y entregarse con valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades. Aquí más que todo lo que nos llama la atención y lo que nosotros podríamos poner ejemplo sería como lo que usted mencionó, en lo de los casos de los compañeros de la universidad que no querían ir o prácticamente no querían someterse a tener un esfuerzo de más en sus vidas. Nosotros llegamos a la conclusión de que es necesario tener esa virtud más que todo para mejorar como persona, porque es necesario eso para poder mejorar. El mismo PDF en el PDF y en la diapositiva los menciona sobre la fortaleza, la gran beneficio que nos da esta virtud, como aguantar las molestias físicas sin quejarse, tomar decisiones con iniciativa. A veces con el mismo miedo que nosotros tenemos no tomamos decisiones que a la larga nos puedan ayudar. Y un ejemplo práctico que podríamos dar a este de la fortaleza que nosotros estuvimos para hablar es que la fortaleza estaba diciendo y estuvimos leyendo que a veces tiene como casos o probablemente tiene acciones pequeñas y esas acciones que poco a poco se van juntando y van creando un gran resultado o un gran logro en nuestra vida. Así que no podíamos poner un mejor ejemplo nosotros que está estudiando la carrera que nos corresponde. Es una carrera que lleva años, cada materia tiene su peso y aunque nosotros no sintamos que una materia
nos va a ayudar a futuro o pensamos que para qué estamos estudiando esto. Nosotros sabemos que esto nos va a beneficiar, ya sea para agilizar la mente, para tener más claro nuestro objetivo, para tener una ética y una moral mucho mejor y que a la larga todo esta fortaleza y todo lo que de ahorita estamos haciendo, ya sea tareas, que conferencias, que está preparando algún debate, alguna exposición para terminar una materia. Esta materia se va acumulando hasta que por fin logra pasar completar todo y poder graduarnos como en la carrera que nos corresponde. Eso podría ser la fortaleza misma, saber acudir. A veces hay complicaciones que a uno requieren ser fuerte, ya sea cuestiones del hogar, pero todo eso se va inculcando en la persona misma, no rendirse. Creo que aquí, como lo mencionamos en la conversación, tiene que ver sobre la manera de criarse, como lo mencionó en las clases anteriores, porque a veces un hijo en el cual se le han dado mucho las cosas, se les da y no afrontan problemas, diversos problemas, como qué voy a hacer, y cuando le toque momentos difíciles, donde es necesario esta virtud, él lo va a tener un poco debilitado debido a que no se le ha desarrollado. Eso es lo que nosotros pusimos a pensar. Y en el último, que sería la laboriosidad. En este apartado estuvimos como tipo debatiendo, porque no solo la laboriosidad, nosotros pensamos que no solamente es cumplir con las actividades, sino que es también hacerlo correctamente. Ahí lo mencionaba en las diapositivas, también lo mencionaba en el PDF, que nosotros tenemos que cumplir correctamente con las actividades, hacernos responsables de los errores que nosotros cometamos y también sobre dar el crédito al trabajo que los demás hacen y que nos ayudan en nuestra área designada. Todo eso lo estuvimos discutiendo, la laboriosidad y todo lo que implica. También, también parece que decía que debíamos de conocer los diferentes campos, la importancia que tienen cada uno y sobre todo que esta es una actividad de trabajo que prácticamente todos debemos tener como virtud, tenemos que ser laboriosos, pero también debemos cuidarnos de dos cuestiones que estuvimos hablando sobre la pereza, parece que era uno, y la actividad frenética. Y una de las cosas que nos llamó la atención es sobre la pereza que usted mencionó, el ejemplo de que a veces una persona puede ver que otra es muy laboriosa porque solo pasa en la U, o digamos que va a una determinada área y solo pasa ahí ayudando y todo, pero en realidad a veces lo está haciendo como para no llegar a la casa, como usted mencionó, y poder como tipo, como lo menciona, de manera muy popular, desviarse las atenciones o escapar de sus responsabilidades. Eso no es el laborioso es cumplir con nuestras actividades necesarias de manera correcta. Si cometemos un error, solventarlo o encontrar la solución más óptima y también cumplirlo todo con el adecuado tiempo sin escapar de las otras responsabilidades que tenemos, ya sea prestarle atención a la familia, salir con la familia, prestar atención a los hijos o a veces los quehaceres del hogar. Eso sería nuestro cuerpo. Bien, gracias al grupo, pero me parece que con el trabajo que hicieron como que no quedó claro cómo era el análisis que se iba a hacer. Yo les puse un documento donde decía análisis o acerca de las virtudes y para cada virtud decía la manera de vivir el orden, la manera de vivir la sinceridad y se le daba ciertos apartados que eran los que tenían que ir analizando, como haciéndose una valoración personal y ustedes lo que iban a compartir. Por ejemplo, en el caso del orden, hay una que dice, procuro ser ordenado con el fin de asegurar la convivencia adecuada entre los miembros del grupo y con el fin de que mis acciones sean eficaces. Entonces, al leer esa, el grupo, lo que yo esperaba, y espero que los demás lo hayan hecho, es analizarse uno mismo. Bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ando a medias o ando a cero? ¿Verdad? O como la respuesta que acostumbran dar los jóvenes ahora, estoy X en eso. Entonces, ahí les puse, por eso no les puse gran cantidad de evaluaciones de este tipo para cada virtud. Era lo que yo quería que hicieran. Del orden, iban leyendo cada una y me iban a decir, mire, fíjese que analizamos qué nos cuesta, que estamos o estamos bien en esta virtud. Creo que solo hay que mantener el ritmo. Entonces, los otros grupos, ¿cómo entendieron la actividad? Los otros, si no están los grupos completos, quiero saber que me digan en qué línea trabajaron.
¿O será que solo han entrado, han puesto la foto y se han ido a hacer otras cosas? Pues el grupo de nosotros solo estaba analizando sobre lo que estábamos leyendo, las cuatro virtudes, pero no como ejemplos propios, así que sí tengo eso y tengo lo otro, eso sí no. Ujú, gracias. Carlos Daniel me dice que lo hicieron igual que el grupo anterior, pero verdad que Sí, yo les expliqué, ya les voy a liberar, les dije, ahorita está oculto, pero ya les voy a liberar la actividad, que es el análisis que quiero que hagan con respecto a las virtudes. No era volver a ver las diapositivas, porque en teoría ya lo había explicado yo en clase, lo habíamos visto. La idea era analizar cada situación que se podía dar, ¿verdad? O ver cómo ven ustedes a los jóvenes, si están trabajando en esa línea, no están trabajando en esa línea. Vale, por ejemplo, fíjense que aquí hay una que dice, habitualmente cumplo mis deberes con puntualidad, por ejemplo, acudir a una reunión para entrevistarme con una persona, al llegar a casa, al entregar un trabajo o al acudir a una cita. Eso es lo que tendríamos que analizar, porque al menos a veces ha sucedido de que a uno le escriben y le dicen, mire, fíjese que me equivoqué de documento y le mandé otro. Y cuando yo reviso, no me han mandado documento, ¿verdad? No me han mandado documento. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí está faltando el orden, está faltando la responsabilidad y otras cosas. Fernando José, lo escuchamos. Sí, buenos días. Nosotros como grupo 3, como lo que estaba diciendo Oscar, ¿verdad? Lo que hicimos fue en sí analizar cada fortaleza, bueno, cada habilidad, ¿verdad? Y entonces ahí poder decir más o menos qué pensamos sobre las edades y todo eso. Pero al parecer era como hacer un tipo checklist, ¿verdad? Y ver si cumplíamos cada uno del documento ese. Ah, bueno, si lo hicieron así, pues ya hay bastante ganancia, ¿verdad? Y no sé si su grupo está completo como para poder No. compartir. Mi grupo acaba de pasar, es el grupo 3. Ah, es el grupo de Ah, ustedes. entonces, Ajá. lo que estaba preguntando si era en sí hacer como checklist de cada, obviamente no, pero con el No. formato de si cumplíamos Ujú. o no, como poner esa, digamos, aquí dice sobre la fortaleza, actualmente centro mi atención en lo que es bueno para los demás, aunque cueste un esfuerzo o tenga que sufrir. Entonces cada uno iba a ver, ah, sí, yo lo hago así, pero me falta tal y tal cosa. Entonces, Exacto. Pero en la así, explicación no lo dijeron así, solo como que iban no porque repitiendo o volviendo a dar la clase de la virtud. sí, porque no habíamos entendido así la indicación, pero, Ajá, 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 y pero así entonces, sería, ¿verdad? claro, así, y de hecho así va a ser con las virtudes que veamos ahora, Ok. ¿verdad? Entonces, veamos, yo necesito que al menos los grupos me participen, que concluyeron, pues al menos por dónde se fueron, cómo que me digan qué hicieron, porque en esa media hora algo estuvieron hablando. Buenos días, Lick. Buenos días, Wolver. Fíjese que en nuestro caso, nuestro grupo lo que hicimos que le dimos lectura a todo el documento y analizamos cada parte, pero en sí creo Ajá, que lo analizamos de mala manera porque era cada una y poner situaciones. ajá. Pero algo que podría mencionar es que al final habla sobre una parte que consideramos la más importante, que dice el conocerse a sí mismo, porque menciona que si no nos conocemos, pues no podemos brindar, por decirlo así, lo que yo he entendido, que no podemos brindar ese afecto que queremos demostrar si por dentro nosotros no nos sentimos tal cual. O sea, no sabemos proyectar lo que sentimos, al fin de cuentas no nos conocemos. Y eso afecta en muchos sentidos. Ahí menciona también hijos, alumnos. Como yo lo interpreté, es que básicamente influye en todas nuestras relaciones interpersonales. Menciona sobre el esfuerzo y pues lo que quiere decir que es que nuestra actitud, pues como cualquier persona, se puede complicar en ciertos sentidos y tenemos que tener control. Y eso es lo que conlleva un esfuerzo, el esforzarnos por ser mejores no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Eso es lo que comprendimos, Lico. Muy bien. ¿Alguien más de su grupo va a opinar? Hoy han amanecido sin ganas de hablar. Carlos Daniel, lo escuchamos.
No sé si podemos pasar, aunque sea a decir lo que discutimos el grupo. Somos el Claro grupo que 1. sí, claro que sí. Solo deme unos segunditos que estoy chequeando quiénes no han entrado de este grupo que estamos ahorita viendo. No veo a López Ayala ni a Herrera. Dígame, Walter. El compañero Miguel, si no me equivoco, ya le había pedido permiso, creo yo. Para hoy. Sí, no estoy seguro. Él nos dijo en el grupo que ya sabía la razón porque... Para Usted ya sabía la ayer, razón por qué entraba. Sí. para ayer creo que era. Entonces, Felipe creo que es el que no está. De acuerdo, muchas gracias, Walter. Entonces, el grupo de Carlos Daniel, ¿qué grupo son, Carlos Daniel? Seríamos el grupo 1. El grupo 1. Bien, vamos a empezar con usted. Buenos días. Buenos días, Joana. Yo les hablaré de lo que es el orden. Y como sabemos, el orden es una recta disposición de las cosas. Y la virtud es lo que nos lleva a poner cada cosa en su lugar. Por ejemplo, a mí, mis padres siempre desde pequeña recuerdo que me enseñaron, ¿verdad? Que cuando yo hacía un desorden, que al momento de terminar, por ejemplo, al jugar, yo tenía que poner mis juguetes, lo que en el lugar en un lugar establecido, ¿verdad? Para no dejar desorden. Bien, yo voy a hablar sobre lo que me llamó más la atención sobre la sinceridad. Ajá. La sinceridad es una cualidad moral de gran valor, se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad. Y para evaluarme a mí mismo sobre cómo soy sincero, ahí mencionaba, por ejemplo, de que para ser sincero también hay que considerar la prudencia, y esto es algo que yo solía cometer el error porque pensaba que, digamos, ser sincero era simplemente decir lo que pienso, sin atenerme a las consecuencias, y eso no está bien, porque hay que tener en cuenta la prudencia, ya que, por ejemplo, hay momentos en los cuales es necesario no decir algo. No estamos mintiendo, simplemente estamos ahorrando un comentario que solo puede causar algo negativo en lugar de ser beneficioso. Y ahí se mencionaba también, muchos dicen llamarse sinceros, pero en realidad son unos desenfrenados verbales, es lo que yo mencionaba, de que, por ejemplo, ser sincero no implica simplemente decir lo que pienso cuando lo pienso, sino que tener una moderación y saber cuándo es necesario callar y cuándo es necesario opinar. Muy bien. Buenos días, yo voy con la Buenos días. fortaleza. Muy bien. Dice que la fortaleza es el arte de saber resistir. Por acá dice que se conoce como la virtud de los enamorados, porque una pareja de enamorados no va a tirar la relación por un simple problema. Ahí se aplica la fortaleza de saber solventar los problemas. Por ejemplo, también algunos, ¿cómo se llama? Campos, que es la valentía, la responsabilidad, la puntualidad y compromiso que nos enseña desde pequeño. Buenos días, Nick. Yo voy a terminar con lo que sería la laboriosidad. Muy bien. Bueno, esa es una cualidad que las personas llegan a optar, a tener, que se implica como las personas aplicadas a realizar una acción con esmero y dedicación. Entonces, para poder realizar bien las acciones. Y es que a veces se da el caso de que se llega a sustituir lo que sería la calidad de la acción por hacer más, por tener más cantidad y dejando de lado la calidad. También es de tomar en cuenta lo que serían las acciones que se realizan por amor. Por ejemplo, podría ser la madre que prepara los alimentos en el hogar. Ella va a preparar los alimentos con amor y va a cuidar cada detalle para que la comida quede bien. Y lo va a hacer por el amor que le tiene a la familia. Y también ya que la laboriosidad requiere que se realice con esfuerzo y para que también sirva para una mejora continua. También está de que hay que ser responsable con las acciones que se realicen en estos casos. No va a decir, comete un error y se lo va a dejar la responsabilidad a alguien más, sino que hay que asumir la responsabilidad de los errores que se cometen en cada acción. Y eso sería todo. Muy bien, gracias.
Y veamos qué grupo va a continuar. Bien, entonces vamos a seguir a iniciar la clase y a los otros temas. Lick, buenos días. Nosotros Buenos días, faltamos Cintia. solamente que estábamos viendo en el grupo que nosotros lo hicimos el análisis igual que el primer grupo que pasó. Entonces estábamos tratando de mejorar un poco lo que íbamos a... Yo creo que ya no tienen tiempo de mejorarlo, Cintia. Mejor cuéntenos qué es lo que hicieron. Ajá, vaya, bueno, voy a empezar yo, que yo decidí tomar la sinceridad. Y bueno, en lo personal, para mí la sinceridad es como una de las virtudes más importantes, que es cuando nos comunicamos con transparencia, cuando no fingimos o cuando no llegamos a la otra persona con mentiras. Creo que la sinceridad la fortalecemos cuando estamos alineados con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando nosotros queremos comunicar un mensaje, cuando nosotros queremos comunicar un mensaje de forma positiva. Por ejemplo, en lo personal, a mí no me cuesta ser sincera, aunque las cosas que yo vaya a decir pueda que no estén bien. Y creo que eso me pasaba desde pequeña cuando yo hacía algo malo. Y si mi mamá me decía, Cintia, ¿hiciste esto, sí o no? Y yo ya sabía que le tenía que decir la verdad, aunque yo sabía que lo que a mí me conllevaba era un castigo por X cosa que yo hubiera hecho. Yo siempre le decía la verdad. Y creo que eso hay que enseñarle a los niños desde pequeños, porque yo conozco muchos adultos y muchos jóvenes que les cuesta mucho ser sinceros, o a las personas en general les cuesta mucho ser sinceros, y es una de las virtudes que fortalecen la vida, porque creo que uno valora a las personas sinceras. Y como grupo deducimos también de que en lo personal a Ale y a mí no nos cuesta ser sinceras. Y creo que quizás los bichos no respondieron un poco porque no sé, porque a los hombres les cuesta un poco más ser sinceros, pero a Ale y a mí no. En el caso del orden, creo que eso lo va a explicar Ale, pero en el caso del orden, a mí tampoco me cuesta ser ordenada. Incluso todo el tiempo siento de que tengo que estar como ordenando algo en la casa porque me desespera, pero eso ya es punto y aparte. Así que creo que va a continuar Ale explicando lo del orden. De acuerdo, gracias. Sí, buenos días, Liz. Continuando con el orden, prácticamente nos hemos sincerado porque son valores que prácticamente desde pequeños se nos tienen que enseñar. Más que todo el orden. Bastantes compañeros mencionaban que ellos ordenaban sus juguetes cuando estaban pequeños y cosas así. Casi que cosas que la mayoría no les enseñaron porque la mamá tendía a hacerlo siempre. Pero prácticamente el orden es un valor, o sea, es una cualidad positiva en una persona. Es importante que el orden se considere en el principio de una disciplina necesaria para ordenar y perseverar en todos los objetivos o metas que uno tiene en la vida. Entonces siento que el orden sí es algo muy importante. Mencionábamos en el grupo que independientemente del orden, ya sea desde ordenar tus cosas, ser ordenado en tus planificaciones, ser ordenado en lo que vas a hacer, en todo, hasta para planificar lo que vas a hacer en el día, tienes que ser ordenado porque así te van a salir las cosas bien. Entonces, es una cualidad muy importante en una persona. Muy bien, gracias, Jennifer. Bien, entonces ya solo ustedes van a hablar. Falto yo. Bueno, Falta. creo que sí, la laboriosidad, ¿no? Entonces yo le voy a hablar un poco acerca sobre la laboriosidad. Muy bien. Creo que la mayoría tenemos un concepto equivocado de lo que significa la palabra laboriosidad.
ya que creemos que porque una persona cumple con un horario de trabajo de 7 a 4, cierto rol de 8 horas, es una persona laboriosa. Y estaba leyendo en el documento que no es así. O sea, el hecho de que una persona tenga un trabajo y vaya todos los días y se le vea que va y cumple, no es que sea una persona laboriosa. Una persona laboriosa, decía el documento, que es aquella que disfruta hacer su trabajo, que si hace todo tratando la manera de dejarlo bien, y si algo no está bien, busca la forma de cómo hacerlo bien. Es una persona que no reniega, es una persona que se ofrece por sí sola, tiene iniciativa propia. Eso es una persona laboriosa. Ahora bien, si lo ponemos en el ámbito ya de ejemplos personales, se puede decir que una persona laboriosa es aquella que llega a una casa, dice mamá, y no llega a sentarse, ¿verdad? Si hay algo que hacer, pues agarra una escoba, un trapeador y ayuda. O si están ordenando algo, se ofrece, ¿verdad? Ayudar a hacer algo. Algo bien común que mi mamá a veces pone de ejemplo, dice, ella dice, si van a una casa y les ofrecen comida, no dejen el plato en la mesa, porque van a pensar que ustedes son haraganes, que ustedes son aquí. Y a veces uno en la casa no lo hace, ¿verdad? Por la misma costumbre que uno ya tiene, uno deja el plato ahí y sabe que alguien, la mamá o alguien lo va a recoger. Pero ella dice, cuando vayan a otras casas no hagan eso, porque van a pensar que ustedes en la casa no lo hacen. Y realmente uno en la casa no lo hace, pero da un mal aspecto de uno. Entonces, ser una persona laboriosa es aquella persona que hace todo con amor y lo hace sin importar el horario o la paga que esté recibiendo. Lo hace porque disfruta hacer lo que hace y porque ya está en su ser una persona que va a ayudar a los demás. Porque trabajar no simplemente es cumplir, sino que cuando trabajamos ayudamos a ciertas personas. Por ejemplo, un docente nos ayuda, nos despierta la mente, nos pone ejemplos diferentes a más que solamente leer un libro y dar una simple explicación. Entonces, pues ese sería nuestro punto de vista como grupo. Muy bien, gracias. Bien. Entonces creo que el grupo 4 no sé si va a participar. Bien. Entonces vamos a seguir con discutiendo ciertas virtudes. Y le he puesto yo el nombre a este como segundo tema, llamémoslo así, las virtudes humanas parte 2, pero la discusión es prácticamente la misma. Y vamos a hablar de la justicia. La edad propicia para aprender la justicia está entre los 8 y 12 años. Si nos fijamos, o si se han fijado ustedes en las virtudes, la mayoría se inician desde edad temprana, porque todo se aprende en esas edades. Ya cuando estamos adultos, dice el mismo dicho de algunas personas, no, árbol que crece torcido, ese jamás se va a enderezar. Pero cuando desde pequeño se le van enseñando cosas, es como el momento fértil para poder sembrar las buenas actitudes. Veamos la definición que me presenta este autor, David Isaac. Dice, se refuerza continuamente para dar a los demás lo que les es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos como personas. Menciona algunos derechos: a la vida, a los bienes culturales y morales y a los bienes materiales, como padres, como hijos, como ciudadanos, profesionales, etc. Fíjese que le dice que se va a dar lo debido, ¿verdad? No es en el sentido, pensemos en dos niños en grados menores de colegio que a lo mejor se pelean y uno le dice al otro en el recreo, te doy tu merecido, porque a lo mejor le ofrece un par de trompones, ¿verdad? Por algo que a lo mejor se pelearon. Pero no es a ese tipo debido o merecido que se refiere, sino que a las cosas que principalmente buenas, deberían de ser todas buenas, de acuerdo a los cumplimientos. A veces pareciera de que como hijos nos hemos sentido
que como no pedimos nacer, tenemos el derecho que nos den y los padres la obligación de darnos todo lo que pidamos. Y no es así. Y lo tremendo es que algunos padres lo creen. Veamos este primer detalle. El niño cuando está pequeño, él piensa que justicia, y si no se le corrige, crece así, pensando que justicia es a dar a todos por igual. Todos por igual. Y a veces yo he escuchado incluso adolescentes que dicen, mire, si el símbolo de la justicia es una balanza y la balanza tiene que estar ahí. Pero tal vez hablamos de ese tipo de balanza, que es la que utilizan en el ámbito jurídico, porque ahí sí es dar a todos por igual. Si se comete un delito, la pena es esto, pues se ganó la pena. Si le hicieron una injusticia, pues la redistribución o retribución es esta, se le da. Pero cuando estamos hablando de la virtud, de la justicia como virtud, jamás va a ser equidad. Y a veces llegan a la adolescencia pensando ellos que debe de ser equidad. Un ejemplo claro puede ser, ¿verdad? Que depende, algunas familias salen de compras, por ejemplo, tienen 3 hijos, y los padres creen que si compran un juguete a un hijo, deben de comprarle a los otros 2, porque deben de tratarlos igual. Yo incluso hablaba con un señor hace años y cuando tenía sus hijas solteras, él me decía, fíjense que cuando yo iba de compra y me decía el nombre de una de las hijas, y vamos a Simán, por ejemplo, y ella en su cuenta gasta $100, tengo que esperar que la otra también gaste $100 para que no haya pleito. Y yo le decía, pero puede ser que la otra que no ha pedido nada es porque no necesita nada. Entonces no tendría por qué haber gastado esos $100. Y él me decía, no, es que son mis hijas, las voy a tratar igual. Y los hijos no se pueden tratar igual, porque cada uno son diferentes. Usted compárese y véase con sus hermanos. Usted no es igual a sus hermanos. En el caso de que algo le moleste, usted no reacciona igual que sus hermanos. A algo alegre, tampoco. La reacción de cada uno es muy diferente. La forma de ser de cada uno es muy diferente. Por lo tanto, no se les puede tratar igual. Se debe distinguir entre los hermanos de diferentes edades con diferentes necesidades, ¿verdad? Yo creo que esto se los mencioné a ustedes cuando estábamos viendo necesidad de exigencia. Si se quiere tratar, por ejemplo, a los hermanos en equidad, ¿qué pasaría si son 5 hermanos, por ejemplo, 5 hijos? Uno tiene 15 años y el otro tiene 3 años. Y a la hora de comer viene la mamá o los papás y dicen, quiero ser justo, le voy a servir a todos la misma porción de comida. Si los padres deciden hacer eso, ¿qué creen ustedes que pasaría? Habría problemas, Los mayores se quedarían con hambre, tal vez. Habrían problemas, correcto. A lo mejor los mayores se quedarían con hambre si se les ocurre servir con una ración acorde al de 3 años. O el pequeño se enferma si se les ocurre servirles a todos con la ración de que tiene 15 años. Y los padres, acuérdense que están ahí, que se come todo y no dejen nada y no desperdicien. Entonces, no se les puede dar la misma cantidad de comida. En cuanto al dinero, imagínense, hipotéticamente a un hijo de ustedes, su padre viniera y le dijera, mira, te voy a dar que $40 en la semana para que gastes. Y llame a su hermanito de 4 años y le diga, ay, hijo, aquí están tus $40 también. Usted como hermano mayor, ¿qué diría? ¿Se quedaría tranquilo? No esté pensando irle a quitar los $40 al hermano de 4 años cuando se duerma, no. Piense en esa distribución. Como hijo mayor, ¿se quedaría usted tranquilo o no? Pensaría que no es justo porque no tiene gastos el menor. Ajá, él no tiene gastos, el menor. ¿Quién más iba a hablar? Yo, que no, porque casualmente, igual porque pues es un niño pequeño, apenas sabría agarrar quizás una cuchara, ahora darle cierta cantidad de dinero, y tal vez el hermano mayor sí lo necesite.
Ujú. Y yo me imagino que como hermanos mayores dirían, ¿para qué le vas a dar dinero a este niño si ni sale? No necesita andar comprando nada. Yo sí, yo me tengo que movilizar y los hermanos mayores comenzarían a dar todas sus excusas, el por qué ellos sí necesitan el dinero y el hermano menor no. Y a esto se refiere la justicia como virtud. Los hermanos, los hijos, las personas son diferentes. Y aquí, con esto de la justicia, yo quisiera, por ejemplo, aclarar en cuanto en un punto en que a veces los hijos piensan que los padres de familia tienen un hijo favorito, porque es a lo mejor al que más acompañan, es el que están pendiente más de él. Y no es que tengan un favorito, es que a lo mejor de ese hijo del que están más pendiente es el que tiene más necesidades. Y el que es más autosuficiente, llamémoslo así, a ese lo dejan caminar solo, porque no necesita que papá y mamá esté detrás de él para corregir o apoyar en cualquier necesidad. Y a veces, yo no sé ustedes, pero yo he escuchado que a veces hijos dicen que ahí viene tu hijo, ¿verdad? O tu favorito, o tu favorita. Pero cuando son esos hijos que reclaman los que están recibiendo la atención especial en algún momento, ya no dicen nada. Y son incapaces de ver esa situación, pues. Por eso es que se debe de enseñar desde pequeños. Porque en la adolescencia es cuando exige. Yo recuerdo que a mí uno de mis hijos me dijo, mira, gastaste, no me recuerdo cuánto había gastado yo en uno de sus hermanos, y me dijo, tenés que gastar en mí esa cantidad. Y voy a buscar qué digo. Entonces, ya se imaginarán cómo lo puse quieto. Porque no es así. No es esa obligación que me tenés que dar lo mismo. También es de aclarar el por qué razón a veces a los hijos varones se les da un poco de más libertad que a las señoritas. Más con esta situación de violencia, yo diría que no tienen tanta libertad ni los jóvenes ni las chicas. No por ellos, sino por la situación en la que se vive. Que los padres siempre quieren tratar de andar ahí como supervisando, que se cuiden y todo. Pero si es de salir, a veces al hermano se le dice, sí, puede venir más tarde, pero tu hermana no. Y las hermanas dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Creo que hemos hablado un poquito, somos diferentes en cuanto a la fuerza física también. ¿Quién se podría defender más o mejor en un altercado X que podría pasar? Quizás el jovencito, porque por naturaleza es más fuerte. Y no es que se quiera hacer diferencia ni que se quiera hacer machismo, es ser centrados en la realidad. Hay un hijo o una hija que necesita más cuidado que el otro y no es en ningún momento favoritismo. Sus padres a lo mejor les preguntarán, vamos a ir a tu lugar, ¿necesitas algo? Es muy diferente la pregunta, ¿necesitas algo? A la pregunta, ¿quieres algo? ¿Sí? Porque yo pienso que si nos centramos a querer comprarle al hijo solo lo que necesita, difícilmente le cumpliríamos algún gusto que quiera tener de vez en cuando. Y a todos nos gusta complacernos de vez en cuando. Entonces las preguntas deben de ir orientadas ahí. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? O simplemente ahora nos vamos a complacer todos porque podemos darnos ese lujo, llamémosle así, y se complacen. Qué bien. Pero es de dejar bien claro desde pequeños lo que es la justicia como virtud para reconocer. También le dice que es reconocer que los demás también tienen derechos. Y eso es justo. A veces decimos, no es que a mí, es que yo. Y parece que la teoría del yo es mucho más importante. Cuando deberíamos de pensar que los demás, si yo quiero algo, los demás puede hacer que también lo quieran. Si yo necesito esto, los demás puede hacer que también lo necesiten. Debemos de dejar aquella actitud y no es porque ustedes la tengan, sino que porque en general a veces en algunas personas se da que son egocentristas, que piensan que solo ellos son los que merecen que los atiendan, solo ellos son los que tienen necesidades y solo las cosas que les pasan a ellos importan. Y no, los demás tienen también esos mismos derechos de la atención y todo lo que puedan necesitar. Justicia es reconocer los compromisos que he adquirido.
¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, cuántas veces les ha pasado que viene el fin de año, pasa y todos se hacen ya en el grado inmediato superior? Y de repente llega el siguiente año y usted se da cuenta que ahí está sentado justo cerca de usted aquel estudiante que nunca hizo nada en su estudio en todo el año y pasó grado. ¿No será que reclamamos? ¿O nunca les ha pasado eso? Claro que sí, porque uno se pregunta, yo hice todo esto y a puras penas pasé y el otro sin mérito lo logró. Exacto, uno dice, ¿cómo es posible? Yo me pasé privando de muchas cosas y este compañero o compañera bien tranquilo la pasó al suave todo el año y aquí está. Entonces, eso es uno de los casos de justicia que nosotros tenemos que reclamar, ¿sí? Porque tenemos que hacer valer nuestros derechos, obviamente con mucho respeto, de buena manera y en el momento adecuado. Pero sí, tengo que reconocer que yo tengo compromisos que adquiero también. Ustedes lo han dicho, por ejemplo, a veces colaboran en aspectos del hogar, de limpieza del hogar, y qué bueno, ese es un compromiso que adquieren. Es justo que lo hagan. Y a veces yo escuchaba a una mamá que le decía a una de sus hijas una vez que si por su tiempo, su estudio, trabajo, por lo que fuera, no podía colaborar en el orden y aseo de la casa, que al menos no les diera trabajo, que al menos no dejara los platos en los que comía ahí donde había comido, sino que tuviera la delicadeza de recoger y al menos eso es lavar, ya que no va a lavar los platos de todos, que lave al menos los de ella. Y entonces, esos son compromisos de justicia que se deben de hacer dentro de las familias. Y otra justicia es el cumplir promesas y acuerdos. Yo no sé ustedes, pero a mí me da la impresión que esto se ha descuidado. Como que no tenemos, o la sociedad en general ha descuidado el cumplir las promesas. Yo no sé si solo es percepción mía o ustedes también lo han observado. ¿No lo han observado? Sí, Lick, en mi caso, casi en todas las personas que conozco, tienen la mala costumbre de prometer y no cumplir. Y yo siento que cuando alguien promete algo conmigo, yo le digo, pénsalo bien lo que estás prometiendo, medítalo, porque se siente bien feo, pues, cuando a uno le prometen algo y no cumplen. Por el contrario, a uno a veces sí lo hace, la mayor parte del tiempo. Entonces, en mi caso, yo siempre prefiero decirle a las personas, pensarlo, es lo que me estás diciendo. Si crees que lo vas a cumplir, bien, si no, mejor retirar lo que estás diciendo. Pero eso es muy personal. No, claro, claro. Y creo que su forma de pensar es la de muchas personas. Pero fíjese que incluso en la sociedad, yo veo películas antiguas, por ejemplo, y si está en las películas y hablando con señores sumamente mayores, a mí me gusta cuando me encuentro a alguien mayor, me gusta preguntarle cómo era su forma de vivir cuando fue joven, cuando fue adolescente, etc. Y en algún momento me han contado de que antes no existían todos los contratos que hoy existen, sino que antes tenía un gran valor la palabra dada. Si usted decía, por ejemplo, si le prestaban algo, te lo voy a devolver tal día, ese día estaban devolviendo. O te voy a pagar tal día, ese día estaba. O voy a llegar a esa hora llegaba. Pero si usted se fija, ahora usted, por cualquier cosa que compre o que rente una casa, etcétera, ¿no será que todo es con un contrato? Va usted a un centro, a un almacén, por ejemplo, y usted quiere comprar algo, lo compra a letra, ¿no será que le hacen firmar un pagaré? Como para tener ese compromiso mucho más fuerte de que tenemos que pagar. Entonces, en alguna medida yo diría que en cuanto a la justicia, como que nos hemos retrasado un poco, porque ahora estamos llenos de contrato. Y usted, ¿escuchamos a quién levantó la mano? Sí, me llama la atención eso porque también está en los contratos a veces de seguros. Ajá. De que dicen que compromete con esto, si usted da tanto y tanto, pero al final pone un montón de condiciones que a veces si no se cumplen, el seguro no es válido.
Por ejemplo, había escuchado un seguro de auto de otro país donde se supone que tenía que pagar tanto al mes y ellos le iban a pagar cualquier daño y todo, pero al momento de que ese seguro se active, tiene que tener comprobante de las cosas que una muestra del material y si es posible un testigo. Incluso tiene que ir uno de los de la agencia para ir a verificar si todo es correcto y si todo es auténtico. Ajá. Y es como a veces como una manera de estafa porque a veces la persona no sabe lo que pasó, dónde fue que ocurrió tales cosas y se termina aprovechando. Exacto. Entonces, imagínese, se busca testigo material, dice usted, o sea, en la sociedad en general, porque me está hablando de otro país, quiere decir que a nivel mundial hemos descuidado y le hemos quitado el valor a nuestra palabra, a nuestras promesas. ¿Pero por qué? Porque se dejaron de cumplir. Los acuerdos se dejaron de cumplir. Y si no vayamos a la Procuraduría, por ejemplo, vayamos a la Fiscalía, que nos cuenten cuántas demandas tienen contra personas que no cumplieron algunos acuerdos. Entonces, eso es bastante difícil. Creo que el aspecto, digamos, legal de contratos y todo, ya no hay vuelta atrás. Ya nos vamos a quedar en ese sentido. Pero si adquirimos un compromiso donde se firma un contrato, pues si los demás no cumplen, nosotros tendríamos que cumplir. Y quizás una alerta de alguien que nos decía con respecto a los contratos, hay que leer todas las cláusulas, no hay que firmar nada si no se ha leído, porque a veces entre esas mismas cláusulas ellos mismos las revierten y ya no cumplen, y hay personas que lamentablemente han perdido el servicio de un seguro que han estado pagando puntualmente. Y así vemos nosotros de que la sociedad habla de justicia, exige su justicia, pero no ha sido educado en la justicia. Y me imagino yo que qué bonita sería la sociedad si le apuntáramos a esto, aprender virtudes bastante desde pequeños y poderlo aplicar durante toda la vida. Yo creo que tendríamos una sociedad sumamente diferente a la que tenemos ahora o a la que se nos está formando dentro de unos años. No sé si hay algún otro comentario con respecto a la justicia. Bien, entonces seguimos con la siguiente virtud y es la que les he puesto ahí, que es el pudor. Pudor. Se enseña de los 13 a los 15 años, ¿verdad? Fíjese, voy a leer o mejor antes de leerlo. Cuando ustedes escuchan la palabra, el término pudor, ¿a qué creen que se refiere? Me gustaría escuchar 2 comentarios. Como tener vergüenza, a eso lo he relacionado muchas veces yo, o sea, tener pudor, tener vergüenza, no sé. Ajá, tener vergüenza, muy bien. ¿Quién más? Bueno, yo tenía entendido lo mismo que dijo la compañera. Ajá. Es tener vergüenza. Sí, el pudor es algo, ¿verdad? Que nos ruboriza, y cuando nos ruborizamos es eso, porque algo ha quedado al descubierto, ¿verdad? Veamos la definición. Reconoce el valor de su intimidad y respeta la de los demás. Mantiene su intimidad al cubierto de extraños, rechazando lo que puede dañarla, y la descubre únicamente en circunstancias que sirvan para la mejora propia. Habla de intimidad. Usted, yo sé que ya el término intimidad lo conoce. Son aquellas cosas que guardamos dentro de nosotros. Y si son secretos, por ejemplo, unas cuantas personas podrán saber algún secreto nuestro, pero no toda nuestra intimidad, no el 100%. Siempre habrá algo que está al cubierto. Y respeto que los demás tienen intimidad también. Por eso es que nos avergonzamos cuando extraños se dan cuenta de cosas nuestras. Y nos alejamos de aquel tipo de personas o situaciones que pueden dañar esa intimidad. Pero me dice algo bien importante, que se descubre únicamente en circunstancias que sirvan para la mejora ajena. Les preguntaba yo, porque generalmente, o al menos
yo al inicio crecí así, que pudor solo era cubrir su cuerpo. Se va a cambiar, va a cambiarse allá donde nadie lo ve. Y usted va a cuidar que nadie vea su cuerpo. Pero me dice acá, la voy a descubrir si va a servir a alguien a mejorar. Quiere decir que no se refiere solo al cuerpo, tiene muchos más aspectos. Y este Choza es alguien que ha escrito libros, generalmente de antropología. Habla de que el pudor tiene 3 ámbitos de acción. Y me dice que el primero es la vivienda, el segundo es los hijos y el tercero es el lenguaje. ¿Qué error he cometido yo en esta diapositiva ahora? La vivienda. Fíjese que en cuanto a la vivienda me da algo bien importante. Sugiere que los padres deberían de permitir que sus hijos tengan una zona espacial, o sea, un lugar en su casa que sea solo de ellos, donde ellos puedan decir, esto es mío, como cuando dicen mi cuarto, mi cama, mi closet, por ejemplo. Entonces, tienen algo de su propiedad, porque si no lo tienen, ellos se van a sentir fuera de lugar y su intimidad no tendría dónde vivir, no tendría dónde guardarse. ¿No será que si tenemos un cuarto, si tenemos un ropero, por ejemplo, ahí guardamos nuestras cosas? Sí, ahí va desde la ropa, desde accesorios y cosas. Pero cuando queremos guardar más cosas, si son materiales, si son íntimas, las escondemos más. Pero ¿y si no tuviera? Imagínense qué feo sería en su hogar. Si ustedes fueran, por ejemplo, 3 hermanos y cada uno tiene su cuarto, pero no, sus padres le han aclarado que el cuarto donde duerme esta noche no es suyo, que mañana van a ver cuál cuarto le prestan o se los intercambian. Vaya, venite, hijo número 1, hoy dormís en el cuarto 1, hijo 2, hoy te vas al 3, etc. No habría posesión. Ninguno de esos 3 hijos podría decir, este es mi cuarto. Por lo tanto, no tendría dónde dejar su intimidad, dónde tener lo que él va a cubrir. Entonces, la vivienda es bien importante también. Póngase a pensar usted, de todos los amigos que tiene en su mente, ¿cuántos conocen su casa donde usted vive? Y de esos que conocen su casa, a lo mejor muchos solo han llegado a la sala de su casa. De todos esos, ¿cuántos conocen su cuarto? Y allí en su mente usted, yo sé que va reduciendo el número de amigos que conocen su cuarto. Porque son muy pocos los amigos que usted los deja entrar y ese amigo sabe cómo está su cuarto. Ya sea que está ordenado o esté desordenado. ¿A usted no le da pena compartir con ese amigo cómo está su cuarto? ¿Por qué? Porque eso es pudor también. Tenemos a personas muy cercanas con las cuales compartimos nuestra intimidad, nuestro cuarto, nuestra casa. Habrá otros amigos que los atendemos en la puerta de la casa porque no los sentimos con gran confianza como para que conozca la intimidad de mi hogar. Hay otros que a lo mejor les decimos o no queremos siquiera que sepan dónde vivimos, porque no hay contacto cercano. La vivienda es pudor. La vivienda suya no es pública, su cuarto no es público. Llegan solo las personas más allegadas. Y cuando la persona no es allegada, no pasa de la sala. Se queda ahí. Porque no es aquel que merece esa distinción importante. El pudor ayuda a la persona a autoposeerse. Quiere decir que no está a disposición de más que de uno mismo. Por eso nos cubrimos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos cubrimos el cuerpo. Nadie, bueno, desde ¿cuándo se viste el hombre? Bueno, desde el pecado original, ¿verdad? Que Adán y Eva se cubrieron. El cuerpo se debe de cubrir, pero alguien que no se vista con decoro se dice que no tiene pudor. Yo a veces les he preguntado a los jóvenes, ¿a ustedes les gusta ver a una señorita que se vista con faldas bastante cortas, que se vista con escotes bastante amplios? Y me dicen, sí, es que son bonitas. Y si enseñan un poco más, me han dicho, mejor. Y yo les digo, muy bien. ¿Y qué tal si esa señorita a la que usted me acaba de decir o se imaginó que enseña un poco más, sería su hermana o su novia?
ya el rostro les cambia, porque ya no les gustó eso. Entonces, ¿por qué vamos a querer ver mal vestida, ya me molé, a una persona, pero a nuestra familia no? Porque eso es pudor. El cuerpo no está a lo público. Cuando nosotros vemos a alguien que vamos a un balneario, por ejemplo, no hay, o el de vestido está mal, no, yo aquí me voy a cambiar, y no se anda tapando. Entonces decimos, esa persona no tiene pudor, porque tenemos que cuidar. Pero también, en cuanto al vestido, no es solo cubrirnos, no es solo taparnos con algo. Tenemos que vestir de acuerdo a la ocasión. Veamos, supongamos que estamos en una vela de alguien y todos estamos pues vestidos acorde a eso. Pero imagínense que llega alguien, una mujer que es amiga de los dolientes y va a acompañar y llega, por ejemplo, con un vestido anaranjado, pero aquel anaranjado fuerte, alegre, bonito, no feo, o muy floreado. ¿No será que al menos pensamos que esa forma de vestir está fuera de lugar o nos da igual cómo llegue? Sí, se pensaría de que está un poco fuera de lugar. Exacto, está un poco fuera de lugar. Otra pregunta. ¿Alguna vez a ustedes los han invitado a una fiesta y de repente les entra la duda cómo llegar vestidos? ¿No será que comienza a preguntar cómo debe de llegar vestido? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, Lick, seguido. Seguido, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué preguntamos eso? Porque el pudor nos dice que tenemos que vestirnos también de acuerdo a la ocasión. ¿Por qué preguntamos? Porque decimos, no, es que yo no quiero desentonar. O pregunto porque yo no quiero ser el lunar del lugar o el evento o la fiesta donde voy a llegar. Porque un lunar llama la atención, ¿verdad? Entonces queremos vestirnos como los demás, de acuerdo a la ocasión. Eso también es pudor. Eso indica no que tengo que vestir a la última moda, no, sino que con decoro, me dice la diapositiva, y de acuerdo a donde yo estoy. Por eso es que cuando estamos en un velorio, por ejemplo, o buscamos los colores oscuros para asistir, porque esos son los colores que denotan la tristeza que está pasando la familia doliente. Y si voy, por ejemplo, a una boda, incluso a una boda, preguntamos, mire, ¿es muy formal o medio formal? ¿Cómo es? Para no sentirnos nosotros mal. Eso también es pudor. El vestido es parte del pudor. Cuando se dice que una persona no tiene pudor, es porque se refiere indiscriminadamente a aspectos íntimos de su vida afectiva. Y entonces pensamos que la vida personal o de esta persona es de dominio público. Yo me recuerdo que sí, conozco a alguien que no le da pena contar cosas demasiado íntimas, ya sea de su hogar, de su matrimonio, de lo que sea. Y expresa tiene ese tipo de conversaciones incluso con personas que no son ni tan amigas. Y entonces, ¿qué denota ese tipo de accionar en estas personas? Que no tienen pudor. ¿Por qué? Porque es de dominio público todo lo que ella es, todo lo que ella hace, todo lo que piensa. Y recuerde, y ustedes ya más o menos me lo han hablado en las virtudes que se analizaron ya, no todo lo que se pueda decir lo debemos decir. La forma de hablar también es, porque decía el lenguaje, ¿verdad? Tengo que hablar de acuerdo a un lugar. Yo me recuerdo que yo, cuando comencé la universidad, tenía un docente de matemáticas, un ingeniero que a mí no nos gustaba, al menos a las mujeres que estábamos ahí, porque la mayoría eran hombres, recibiéndola porque su lenguaje a mí no me gustaba. Porque si estábamos viendo ángulos, decía, el ángulo teta vale 45 grados, y de repente decía, el ángulo chiche, el ángulo seno, y los jovencitos, los varones se reían, ¿verdad? Y él volvía a ver a las mujeres y decía, y no es lo mismo, pues. Teta, chiche, no es lo mismo, pues lo puedo decir como yo quiera. Y su forma de hablar no era de acorde a la de un ingeniero que está al frente de sus estudiantes dando una clase. Podría ocupar ese lenguaje, pensaba yo,
con sus amigos, pues, de confianza, pero no en una clase donde éramos más de 100 los estudiantes que estábamos ahí. Entonces, eso no es tener pudor. Las palabras groseras u ofensivas. Hay personas que no se miden a dónde están y ocupan palabras que no van acorde al lugar. Eso también es pudor y no es fingir, es comportarnos de acuerdo a lo que se debe de hacer en ese momento. El ambiente del hogar, cuando se trata de respeto y delicadeza, ayuda a educar. Ustedes, algunos mencionaron, mis papás me han enseñado el orden, por ejemplo, desde pequeños, me han enseñado que hay que ser laborioso. Exacto, y es que así debe de ser. Porque se enseña con delicadeza. Mire, hijo, así se hace. Así se lavan los platos, no los tire porque se quiebran. Y cuando los hijos ven, o nosotros como hijos hemos visto a nuestros padres que ellos tratan de modelar lo que nos enseñan, eso parece que es un poco mejor. Quiero ver si sigue otra virtud, quiero cortar ahí. Porque no había visto la hora, ¿verdad? Porque siempre hacemos un receso, ¿se recuerda? Por si usted está trabajando desde las 8:30 que se reunió. Entonces, voy a suspender ahorita acá la grabación. Vamos a hacer el receso de 20 minutos y nos reintegramos luego del receso.